Vamos a orar. Padre, te doy gracias en este día por estos momentos ahora. Señor, te pido que por el poder de tu Espíritu Santo nuestras mentes puedan abrirse. Señor, nuestros corazones sean receptivos. Padre, queremos salir de aquí habiendo escuchado tu voz y sabiendo lo que tú quieres que hagamos. Así que háblanos, Padre, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nunca en la historia del mundo hemos tenido tanto acceso a la información como lo tenemos ahora. La gran mayoría de nosotros tiene en la palma de la mano un dispositivo que le permite tener acceso a los eventos más recientes alrededor del mundo, las últimas noticias, miles de libros, estar en contacto con personas alrededor del planeta, poder incluso realizar búsquedas de información así de rápido, cosas que hace 30 años habrían sido de sueños solamente. Incluso tenemos más información que nunca acerca de la palabra de Dios. Con una simple aplicación podemos realizar búsquedas de palabras, encontrar temas, encontrar versículos, encontrar información que años atrás habíamos demorado horas en buscar. Tenemos acceso a comentarios, diccionarios, teologías sistemáticas, concordancias, mapas y libros sobre la Biblia que nuestros antepasados solamente soñaban con tener o que habían costado un dineral y ahora los conseguimos a muy bajo precio o incluso gratis. Pero en medio de tanta información que tenemos, la pregunta es si hay más transformación. ¿Tenemos información o hemos experimentado la transformación? Porque a fin de cuentas lo que transforma, lo que cambia nuestras vidas no es lo que sabemos solamente, sino lo que hacemos, lo que llevamos a la práctica. Entonces es una gran bendición tener acceso a tanta información, pero nos quedamos a medias si no llegamos a la transformación. Sería como ir al doctor para que me diagnosticara alguna enfermedad y que el doctor me recete una medicina, pero luego me da flojera ir a la farmacia para surtir esa receta. Pues toda la información que el doctor me ha dado no me sirve de nada, porque no lo he llevado a la práctica. Y existe un peligro en saber acerca del futuro. En estas últimas semanas hemos estado hablando sobre lo que la Biblia nos enseña acerca del futuro y todavía nos quedan un par de cosas más para saber y que vamos a estudiar próximamente. Pero toda esa información no nos sirve de nada si no resulta en la transformación de nuestras vidas. Por eso vamos a ver hoy lo que Dios nos dice que debemos hacer al respecto. Si sabemos, como hemos visto, que vienen días malos, si sabemos que Jesús va a regresar, entonces, ¿cómo debemos vivir ahora? Vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Por último, hermanos, oren por nosotros
para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. En estos versículos, Dios nos llama a hacer tres cosas. Nos llama a orar, nos llama a confiar y nos llama a actuar. Y eso es lo que debemos estar haciendo ahora, mientras esperamos el regreso de nuestro Señor. Orar, confiar y actuar. Ahora vamos a considerar cada una de esas tres cosas individualmente. En primer lugar, oremos. Oremos. El apóstol Pablo pide a los tesalonicenses que oren por él y que oren también por sus acompañantes. Por eso dice nosotros, que predicaban el Evangelio. El apóstol Pablo es una figura grande en la historia de la iglesia. Tenía el poder del Espíritu Santo sobre él, de tal manera que incluso realizaba milagros. Hacía grandes cosas, mucha gente se convertía bajo su predicación y todavía sentía la necesidad de recibir las oraciones de los tesalonicenses. ¿Te das cuenta? Él no decía, no, yo soy una gran persona, yo sé que Dios me usa, yo no necesito sus oraciones. Al contrario, dijo, por favor, ore por mí, por nosotros, que predicamos, Señor. Cada siervo del Señor dice lo mismo. Necesitamos las oraciones para mantenernos vivos, para que el Señor dé el poder a lo que hacemos. Una de las cosas que siempre organizan los grandes evangelistas cuando van a hacer alguna campaña o celebración evangelística es un ejército de intercesores, un grupo de personas que va a estar orando por ese evento. ¿Por qué? Porque saben que por más que tengan un buen equipo de organización y puedan predicar muy bien y tengan buenos músicos y todas esas cosas, el estadio más grande, pero si no está el poder de Dios presente en respuesta a la oración, entonces no pasa nada. Así que oremos. Oremos por nuestros líderes, porque lo necesitamos. Además de orar por nuestros líderes, oremos también para que el Evangelio se extienda y se reciba. Me llama la atención como Pablo nos pide que oremos por estas dos cosas. No solamente que el Evangelio se extienda, pero también que se reciba con el honor que se merece. Entonces nuestras oraciones pueden ser como el viento en las velas del Evangelio, que lo lleva más lejos. Pero también nuestras oraciones sirven para ablandar los corazones de las personas, para que reciban ese Evangelio de la manera adecuada y le den el respeto y la atención y el lugar en sus vidas que se merece el mensaje acerca de Jesucristo. Tus oraciones pueden cambiar el mundo lejano y pueden cambiar tu mundo cercano. Entonces yo te invito a que hagas una lista corta o larga si quieres, pero que hagas una lista de personas
que tú conoces por quienes vas a orar. Es una lista de tus amigos, de tus parientes, de tus compañeros de trabajo, de personas que tú sabes que no tienen una relación con Cristo, y simplemente empieza a orar por ellos. Ora para que puedan escuchar el Evangelio y lo puedan recibir. Tus oraciones son como lluvia que va suavizando el terreno de sus corazones y que lo va preparando para que cuando caiga la semilla del Evangelio brote y de su fruto. Entonces estemos orando, hermanos, por los que tenemos cerca, pero también oremos por los que están lejos. Y una de las maneras de hacer esto es escoger alguna región, algún lugar del mundo, y aunque sea quizás por un mes o por un año, orar específicamente por esa región, averiguar cuáles son las situaciones, las condiciones de esa región, cuál es la religión primordial, cuáles son las necesidades que existen ahí, quiénes son los misioneros que están trabajando, y orar por ellos. Es emocionante cuando hacemos eso, cuando oramos por alguna región y luego de repente vemos alguna noticia de que se ha abierto una nueva iglesia, o ha habido un cambio en el gobierno, o de alguna manera Dios ha obrado. Ahora, no me malentiendas, Dios es omnipotente y Él puede hacer todo y no nos necesita a nosotros, y sin embargo Dios nos ha incluido en su plan. Él nos ha dado el privilegio de ser parte de lo que Él está haciendo en el mundo, y una de las maneras en las que hacemos eso es por medio de nuestras oraciones. Así que oremos por los que están cerca y oremos por los que están lejos. Ahora, la segunda cosa que Dios nos llama a hacer es confiar. ¿Qué dice el versículo 3? Dice: pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Nosotros vivimos en un mundo peligroso. Hay personas que se oponen a la fe. Hay personas perversas y malvadas que no tienen temor de Dios, que no quieren saber nada de Cristo. Pero en medio de todo eso tenemos un Dios que es fiel a su pueblo. Y Él nos dará las fuerzas para continuar y nos protegerá del maligno. Podemos ver la fortaleza que Dios da a su pueblo en un evento que sucedió en la vida del profeta Elías. Ahora, Elías fue el representante de Dios a su pueblo durante un tiempo de gran declive. El pueblo estaba abandonando al Dios verdadero para ir detrás de Baal, un Dios falso. Entonces Elías hizo un encuentro con los profetas de Baal sobre la cima de una montaña que se llama el Monte Carmelo. Hicieron un concurso muy sencillo. El Dios que lograba mandar fuego del cielo para consumir el sacrificio que le estaban ofreciendo era el Dios verdadero. Nadie podría discutir con eso, ¿verdad? Así que los profetas de Baal hicieron sus danzas y todo lo que acostumbraban a hacer, no pasó nada. Elías oró y cayó fuego del cielo y consumió el sacrificio del Señor. Demostró contundentemente, sin lugar a dudas, que el Señor es el Dios verdadero. Pero resulta ser que la reina Jezabel, la que estaba impulsando la adoración de Baal, no estaba contenta. Y entonces ella anunció que no iba a descansar hasta que Elías estuviera muerto.
Y Elías, el que valientemente se había enfrentado a los 450 profetas de Baal encima del monte Carmelo, se asustó frente a la amenaza de una mujer y huyó. Y se fue al desierto. Y estando ahí en el desierto, debajo de la sombra de un arbusto, empezó a quejarse con Dios y le dijo: Dios, mejor quítame la vida de una vez. ¿Para qué voy a seguir viviendo? Si soy un fracaso, no soy mejor que mis antepasados, dijo Elías. Y luego se durmió. Ahora, ¿cómo crees que Dios le respondió a Elías? Seguramente lo regañó, ¿verdad? Le dijo: Elías, ¿cómo vas a actuar así? ¿Cómo vas a decir eso después de ver mi poder ahí sobre el monte Carmelo, después de que mandé fuego del cielo y todavía quieres más? No, Elías. Así no fue que Dios respondió, sino que Dios mandó un ángel que le trajo pan caliente y un cántaro de agua fresca a Elías, para que comiera y se reanimara. Y luego Elías siguió su viaje y finalmente se encontró directamente con Dios en el monte Horeb, también conocido como el monte Sinaí. Y cuando Dios le habló, no le habló con un trueno, no le habló en un terremoto, sino que le habló en un suave susurro. ¿Te das cuenta cómo Dios, de una manera tierna, compasiva, paternal, nos conoce y nos anima y nos reconforta? Y a veces nos han hablado de un Dios perfeccionista y legalista que lo único que sabe hacer es regañarnos. Pero en la vida de Elías vemos a un Dios cariñoso, en cierta manera, un Dios proveedor, un Dios comprensivo, y ese es el Dios que podemos conocer nosotros. Es el Dios en el que podemos confiar. Así que en medio de todo lo que está pasando, no te alejes de Dios porque piensas que no eres lo suficientemente bueno como para agradarle, sino al contrario, reconoce cuánto te ama y confía en Él. Y recibe las fuerzas que Él te da. Y cuenta con su protección contra el enemigo. Orar, confiar. Y en tercer lugar, actuar. Esa es la tercera cosa que Dios nos llama a hacer. Pablo escribe: confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Mientras estamos esperando la venida de Cristo, no nos quedemos simplemente mirando al cielo diciendo: ¿y ahora cuándo va a ser? Sino más bien dediquémonos a hacer su voluntad ahora. Que nos encuentre con las manos trabajando. Que nos encuentre en la obra. Las enseñanzas de Cristo nos han llegado en su palabra. Él ha levantado personas para enseñarnos lo que Él quiere. Estoy seguro que ninguno de nosotros sabe todo lo que la Biblia dice, pero igualmente estoy seguro que todos sabemos mucho
de lo que el Señor Jesús nos ha mandado. Entonces la pregunta no es lo que sé y lo que no sé, sino estoy haciendo lo que sé que debo hacer. En otras palabras, la información que he recibido del Señor ha pasado a convertirse en transformación de mi vida. Eso es lo que Dios quiere, que lo que hemos oído y aprendido del Señor, lo cumplamos, lo hagamos, lo pongamos en práctica. Jesús nos contó una historia acerca de su venida y voy a modernizar la historia un poquito. Imaginamos que el dueño de una fábrica sale de viaje. Tiene unos negocios que tiene que atender en algún otro país, pero les dice a sus empleados, ustedes sigan trabajando. Y cuando yo regrese, les voy a dar un bono. Por encima del salario que se están ganando, les voy a dar un bono. Y se va. Y los empleados no saben nada del dueño y se está tardando. Y algunos se desaniman y dicen, a lo mejor el dueño ni va a regresar. Quizás tuvo un accidente o se enfermó. Bueno, quién sabe. Y se desaniman y dejan la fábrica y van a buscar trabajo en otro lado. Y poco a poco la producción baja. Pero finalmente el dueño regresa y se decepciona con los empleados que han dejado el trabajo y se han ido a otros lados. Pero a los que han sido fieles en trabajar ahí en su fábrica, les da el bono que les había prometido y todavía les da más, porque está tan contento con lo que han hecho. Jesús en esa historia es el dueño de la fábrica. Y Él se ha ido, pero va a regresar. Entonces, ¿cómo nos va a encontrar cuando regrese? ¿Vamos a seguir fieles haciendo lo que Él nos manda hacer? ¿O nos vamos a decepcionar y decir, no, ya se tardó mucho, quién sabe cuándo va a regresar? Dios no nos pide grandes hazañas. Lo que Él nos pide es que nos mantengamos fieles y constantes en lo que Él nos ha llamado a hacer. A ser fieles con nuestra familia, a ser fieles en nuestro trabajo, a ser fieles en compartir el Evangelio, en apoyar a la iglesia, en ayudar a los necesitados. Eso es lo que Dios nos pide. Si hemos recibido el amor de Dios, que amemos como Él nos amó a nosotros. Si hemos recibido la salvación de Jesús, que perseveremos en medio de las pruebas, así como Él perseveró frente a todas las cosas que tuvo que enfrentar hasta llegar a la cruz y entregar su vida por nosotros. Orar, confiar y actuar. Esto es lo que Dios nos está llamando a hacer mientras esperamos el regreso de Jesús. Ahora, has recibido la información. De ti depende si resultará en transformación. Comenzarás ahora. O dirás, no, es que no sé. Yo creo sinceramente, hermanos, que muchas veces no oramos porque no estamos seguros, no estamos convencidos del poder de la oración. Y yo creo que si Dios nos permitiera estar en el cielo por un minuto, veríamos cuánto poder tiene la oración. Pero en realidad ni siquiera necesitamos de eso, porque en el libro de Apocalipsis tenemos esa visión del incienso que sube delante de la presencia misma de Dios, que son las oraciones de los santos. La oración tiene gran poder. Oremos, confiemos, porque Dios es fiel y Él nos guardará. Y pongamos las manos a la obra y trabajemos, haciendo fielmente lo que Dios nos está llamando a hacer.
Y de esa manera, cuando Jesús regrese, estaremos preparados. Vamos a ver. Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra, Señor, y la dirección que nos da. Ayúdanos, Padre, a seguir lo que tú nos dices que hagamos. Fielmente. En el nombre de Cristo Jesús.